Bienvenidos a la unidad número 3, procesamiento y análisis de los datos. El objetivo de esta unidad es procesar los datos en Excel, además de aprender a codificar y tabular la información recolectada, para posteriormente interpretarla gráfica y estadísticamente. Los contenidos que vamos a revisar en la unidad número 3 son: primero, revisión de las encuestas; segundo, revisión de la información; tercero, preparación de datos y codificación; 4. Ingreso de los datos en la plantilla; quinto, sistema de procesamientos de datos a través del Excel. En base a la siguiente encuesta, realizaremos un ejercicio basándonos en una encuesta realizada por promotores de cuidado de adultos mayores. Es importante que la información sea tabulada de adecuada manera para que los resultados sean óptimos. Para esto, he procurado realizar un formato denominado parrilla, que consiste en lo siguiente. Lo que vamos a hacer es poner las preguntas de forma horizontal, numeradas: 1, 2, 3, 4 y 5. Esto solo es un ejercicio simplemente para poder conocer cómo se tabula la información de mejor manera. Y de forma vertical lo que vamos a hacer es poner las encuestas que posiblemente entren dentro de una hoja, es decir, encuesta 1, 2, 3, 4 y 5. Lo importante de esto es que la información sea tabulada directamente de forma numérica, sin codificar, sin tabular la información. Entonces, si es que estamos levantando la información de la encuesta 1, vamos a tener los códigos de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo para la encuesta 2. Tabulamos directamente los códigos asignados a la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que la encuesta 1 en su pregunta 1 tiene el código 2. Supongamos que la encuesta 1 en la pregunta 2 tiene el código 3. Y así sucesivamente con las siguientes preguntas, dependiendo del código de la respuesta, pues podremos tabular la información de forma correcta. Es importante que al momento de realizar una encuesta se tenga claro qué preguntas están conectadas de alguna forma. Por ejemplo, en este ejercicio tengo 3 tipos de preguntas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera pregunta nos dice: ¿usted ahorra? Y tenemos 2 opciones de respuesta: sí o no. Es lógico que la persona que nos conteste que sí ahorra tiene derecho a contestar las siguientes preguntas. En este caso, ¿cuánto ahorra y cada qué tiempo ahorra? Caso contrario, la persona que dice que no genera ningún ahorro, pues en el momento de tabular la información, las preguntas 2 y 3 dejan de ser valederas. En este sentido, si es que la persona nos dijo que sí ahorra y continúa con la pregunta número 2, tenemos 2 opciones de que se nos pueda presentar las opciones de respuesta. La primera es una pregunta abierta, es decir, con opciones abiertas. Decir que las personas que nos contestan nos digan las cantidades del monto que ellos ahorran. El problema de esto, de una pregunta abierta, es que se van a generar muchos códigos dependiendo de las respuestas y del número de encuestas que usted está levantando. Es más práctico que la pregunta, en vez de que se genere como una pregunta abierta, se lo haga como una pregunta cerrada, porque nos permite un poco de categorizar la información proporcionada a través de categorías ya programadas. En este sentido, yo he programado para esta pregunta 3 categorías basadas en 3 rangos. El primero, en la que digo que las personas ahorran cantidades inferiores a los $50. En la segunda, estoy diciendo que la persona ahorra entre $50 y $150. Y la tercera, que ahorra entre $151 y $250. Hay que tener mucho cuidado con los intervalos de rango, que deben ser los mismos dependiendo de los números de opciones. Al momento de tabular la información, esto nos permite tabular la información en los formatos de Excel o en los formatos que estemos utilizando, como en la encuesta anterior que revisamos un formato de parrilla. La información es tabulada de forma directa, lo que nos permite no estar codificando nuevamente la información, sino tenerla ya de primera mano. Bueno, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es codificar la información de una pequeña encuesta, un pequeño ejercicio que tengo aquí, y luego lo trasladaremos al formato de parrilla para ver cómo queda la información finalmente tabulada. Entonces, comenzamos con las siguientes preguntas. Esta encuesta planteada en forma de 3 preguntas. ¿Usted ahorra? 2 códigos de contestación, sí o no. La segunda pregunta, que nos dice ¿cuánto ahorra?, que tiene 4 códigos. El primero, menos de $50. El segundo, de 50 a 150. El tercero nos dice que se ahorra de 151 a 250. Y el cuarto, más de $250. Las 4 opciones de respuesta han sido expresadas en forma de un rango de valores,
para no tener muchos valores al azar. La tercera pregunta que nos dice ¿para qué ahorra? Dentro de esta hemos puesto 3 códigos, el primero estudios, el segundo salud y el tercero vivienda. Supongamos que esta es una encuesta con la que vamos a trabajar y ya tenemos la información o estamos levantando una información en tiempo real. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, el formato de parrilla está establecido de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, de forma horizontal están establecidas las 3 preguntas, 1, 2 y 3. Y de forma vertical, las encuestas, en este caso hemos levantado 6 encuestas. Entonces, la información tabulada se la recolecta de forma directa. Supongamos, como ejemplo, o en este caso el encuestado 1, en las preguntas 1, 2 y 3 nos ha contestado los códigos 1, 2 y 1. La segunda encuesta ha recogido los códigos en las preguntas 1, 3 y 3. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Que prácticamente esta parrilla, que usted la tiene aquí directamente, se la pasa directamente al Excel para no estar volviendo a codificar, ni tomando la información, ni anotándola de forma a través de letras. Entonces, esto nos sirve para tabular la información de forma numérica, de forma más directa. He puesto aquí el ejemplo en el caso de que en una pregunta que se nos pregunta ¿cuánto ahorra usted? Nos dicen que no ahorra. Entonces podemos ver que la pregunta 2 y 3 no son aplicables por la misma contestación de la persona. Estas 3 preguntas están conectadas, por ende, si es que en la pregunta 1 nos dijeron no, por ende la pregunta 2 y 3 no son valederas de contestación. En cambio, si nos dicen sí, pues se puede continuar levantando la información con las siguientes preguntas. Entonces, este formato de parrilla es bastante útil, primeramente porque nos permite tabular la información de forma directa, segundo porque nos permite ahorrar costos y tiempo. Bueno, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es tabular los datos del ejercicio de la encuesta que realizamos hace un momento. Como ustedes pueden ver, revisamos nuevamente el formato de encuesta donde en la parte horizontal están planteadas las 3 preguntas y en la forma vertical las 6 encuestas levantadas. Cada una de estas encuestas con sus códigos en cada pregunta. Como pueden ver, la encuesta 4 y 5, las 2 personas encuestadas han contestado que no ahorran, por ende las preguntas 2 y 3 no son aplicables. Es importante que dentro del Excel, bueno, en este caso generalmente cuando no se procede a contestar una pregunta que tiene conexión con una anterior, generalmente lo que se hace es poner NA, que nos indica que no aplica para estas preguntas las contestaciones correspondientes. Entonces, una vez levantada la información, es decir, levantada a través del formato de parrilla, es importante que se filtren los datos para darle coherencia a la información o simplemente para hacer un sondeo para ver si la información tabulada está expresada de forma correcta. Entonces, primeramente es importante que si filtramos la información en la pregunta 1, se nos van a presentar los 2 códigos, 1 y 2. Si es que hay algún código adicional es porque hay una mala tabulación en esta pregunta. Lo mismo hacemos en la pregunta 2. Tenemos 1 del 1 al 4, que corresponde justamente a 4 códigos que se encuentran en la pregunta 2, adicional del no aplica obviamente por las 2 encuestas que no contestaron, que dijeron que no en la pregunta 1. Y lo mismo revisamos en la pregunta 3. Igual tenemos los códigos 1 y 3 que corresponden a los 3 códigos de la pregunta 3, igual el valor de NA porque no es aplicable para las 2 encuestas 4 y 5. Entonces es importante que este ejercicio de filtro de la información nos ayude en su momento para poder revisar si los códigos tabulados son adecuados o no en cada una de las preguntas. Entonces, una vez hecho esto, pues se procede a tabular la información dependiendo de la que nosotros queramos conocer. En este caso, en base a las herramientas de Excel, usted puede graficar dependiendo de la información que necesite, dependiendo de los dibujos o gráficas que usted crea más convenientes para expresar la información. En este caso, si usted revisa la parte de insertar gráficos, bueno, ustedes pueden ver que se tiene aquí un sinnúmero de gráficos que depende de la información. Generalmente la información se expresa a través de pasteles cuando no existen muchas opciones de respuesta, es decir, si hay 2 o 3 como estas, creo que es aconsejable utilizar un formato de pastel. Pero cuando se tiene más codificaciones dentro de cada pregunta, es importante utilizar otro tipo de gráficos, en este caso generalmente los de barras, que nos permiten dar una idea más clara de los diferentes códigos que pueda tener una pregunta. En este caso ya depende de cómo usted quiera tabular su información, de cómo quiera expresarla gráficamente para poder hacer un análisis consciente de la misma. A continuación lo que vamos a hacer es revisar algunos estadísticos descriptivos sobre la información que hemos tabulado.
En este caso he puesto algunos que son bastante básicos. Tenemos la media, el valor máximo, el valor mínimo, la mediana y la desviación estándar. Alguien dirá, pero el valor medio y la mediana es casi lo mismo. Bueno, en este caso he considerado la mediana porque como tenemos muy poca información para este ejercicio y por la dispersión o variación de la información con respecto a los valores, he decidido utilizar la mediana. En este caso, como podemos ver, el valor medio que se nos ha generado en base a la información con respecto al ahorro o la cantidad ahorrada nos dice que en promedio los encuestados ahorran $175. Además nos dice que el valor máximo que ahorra una persona es de $300 y lo mínimo que ahorra son $50. He decidido utilizar el valor de la mediana, ¿por qué? Porque hay una gran diferencia en la variación de valores. Es decir, que de 50 a 300 existe una variación, se puede decir que considerable en cuanto a los valores. Por ende, si nosotros sacamos un promedio normal, va a haber un poco de sesgo en la información de darnos un valor más certero. En cambio, la mediana es utilizada justamente para esto. Cuando existen valores que son muy altos o muy bajos, entonces la mediana lo que nos permite es dar un valor más certero sobre el valor promedio, que en este caso, coincidencialmente, coincide con el valor de la mediana. Esto generalmente sucede porque tenemos pocos datos, entonces nos está diciendo que estos valores son similares. Y por último tenemos la desviación estándar, que en este caso nos dice qué tan dispersos están los datos con respecto al valor medio. En este caso tenemos una desviación estándar de 119, lo que nos quiere decir que con respecto al valor medio no está muy alejado, o en su defecto también nos puede decir que este valor es bastante disperso. Y puede explicar o puedo decir que esta dispersión se debe generalmente a la poca cantidad de datos y a la poca variabilidad de la información dentro de los datos levantados. Entonces, como esto es un ejercicio pequeño que hemos hecho para más o menos conocer cómo se tabulan los datos, cómo se codifica, cómo se los sube en Excel, cómo se utiliza un formato de parrilla para tabular la información de forma directa y por último, obtener ciertos indicadores estadísticos que lo que nos hacen es darnos un panorama de cómo está la información o de cómo está nuestra investigación con respecto a la información levantada, entonces podremos hacer uso de esta información para una adecuada toma de decisiones. Esto es todo lo que puedo enseñarles en esta parte de aquí con respecto a la tabulación de datos. Estoy seguro de que este tema te permitirá tabular e interpretar la información de forma más adecuada para una correcta toma de decisiones. Hasta la próxima oportunidad.